el, el tema y capítulo que se va a referir a la problemática que se nos presenta en la práctica clínica de la interpretación que vamos a hacer como clínicos de situaciones de la actividad en la relación médico-paciente, donde tenemos que entender la interacción entre procesos mentales y corporales. Para eso, hoy vamos a revisar aspectos vinculados a un tema de mucha vigencia y cada vez mayor complejidad de información, que se refiere a lo que se ha denominado desde los años 80 y 90 esta área de conocimiento con un nombre muy complicado, pero que sirve para entender que probablemente tengamos que a manejarnos en el razonamiento clínico utilizando información procedente de la fisiología y que se une a partir de funciones psíquicas, neuronales, inmunitarias y endocrinas. Sin embargo, hay cosas más complejas como el enterobioma hoy en día que también debe ser considerado. Entonces, con una conceptualización, quisiera plantear 4 situaciones que en la clínica, es decir, en la actividad de la relación como médicos con nuestros pacientes, deberíamos poder diferenciar. Estos 4 números, estos tipos de situaciones que estoy aquí planteando, quisiera que les queden muy claros para que a la hora de sus exámenes y sus prácticas tengan bien presentes estas diferenciaciones. Entonces aquí me estoy refiriendo a que puede ser que muchos procesos mentales corporales generan síndromes con síntomas somáticos siendo psicopatológicos, es decir, el proceso de daño o de alteración es mental. Básicamente, aquí estamos diciendo eso. Hay un trastorno o un proceso de naturaleza psicopatológica, trastorno en el funcionamiento de la mente y que transcurre con síndromes o síntomas somáticos, físicos, como el dolor, por ejemplo. O tenemos síntomas y síndromes psíquicos, ¿sí? De manifestación francamente comportamental y mental, y que su origen es básicamente orgánico. Ejemplo, intoxicación por drogas, embriaguez por alcohol. Usted tiene manifestaciones mentales, pero que están exclusivamente explicadas por la presencia de un factor orgánico. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Cuando se nos presenta un cuadro clínico que puede ser motivo de consulta, hay que pensar que la naturaleza y la etiología en general de este síndrome frecuentemente puede ser meramente, puramente orgánico, es decir, dolor, fiebre, lo que sea, de un claro origen físico, que es lo que mayormente ocupa a la actividad médica, o las alternativas de que este síndrome con síntomas físicos sea de origen mental o los síntomas de origen mental que podrían estar presentes en una consulta de urgencia sean de origen orgánico. Así que en estas 2 posibilidades vamos a tener los siguientes tipos. Hay que pensar en que tengamos síndromes somáticos, es decir, enfermedad física, con manifestaciones físicas, es decir, el síndrome
la manifestación del cuadro clínico es somática, dolor, debilidad, ¿sí? Cefalea, diarrea, dolor abdominal, sensación de falta de aire, disnea, agotamiento, falta de fuerza física. Ya, ahí está el síntoma. Y el síndrome es somático. El paciente está refiriendo que le duele, le falta algo, tiene tal sensación. Entonces las manifestaciones son físicas, pero pensemos que hay la posibilidad, número uno, que sea de origen psicopatológico. En esta conceptualización que estamos haciendo en relación mente-cuerpo, ¿qué tal que los síntomas que está presentando un paciente tienen su origen en un trastorno mental? Por ejemplo, en el ataque de pánico, que es un trastorno netamente psiquiátrico, donde se ha incrementado la actividad de la adrenalina en el locus coeruleus en el cerebro, en tallo cerebral más precisamente, toda esa liberación de adrenalina genera unos síntomas físicos muy aparatosos, somáticos, donde hay sensación de ahogo, palpitaciones, dolor precordial, sensación de muerte inminente, alteraciones abdominales, parestesias, mareo, visión borrosa, boca seca. Entonces uno dice, tengo algo físico terrible, y el origen es netamente de un cuadro de ansiedad aguda severa, que también tiene base orgánica. Segunda opción, el síndrome es mental, ¿sí? Por ejemplo, insomnio. Aunque es más físico, pero diremos, la persona dice, tengo estrés y no puedo dormir, ¿sí? ¿Qué tal si este síndrome mental o de angustia o de ansiedad, que es la manifestación con la que viene la consulta, en realidad está siendo subsecuente o determinada por un padecimiento sistémico? ¿Qué tal un desorden hormonal que está generando alteraciones en el desempeño de la glándula pineal y por lo tanto insomnio? Entonces puede que usted esté diagnosticando o presentando su clínica de un síndrome mental y el origen es físico sistémico. Las otras dos opciones para razonar entre estas cuatro que estoy planteando para que las aprendan son las opciones de la comorbilidad, es decir, que estén yendo juntos dos o más padecimientos. Entonces ahí veamos que puede haber trastornos psiquiátricos que se asocian al padecimiento físico inicial. Lo más común, vamos a suponer una persona que está sufriendo una enfermedad oncológica, ¿sí? Una enfermedad oncológica, un cáncer de una evolución progresiva, y en ese padecimiento se le agrega un trastorno afectivo, ¿sí? Vamos a suponer un estado de ansiedad crónica o un estado depresivo, con insomnio, con falta de apetito, y se va mezclando entre la evolución propia del cáncer y la evolución propia de la complicación emocional. Y eso hace que tengamos síndromes que están mucho más complicados y tengamos que atender y diferenciar lo que vamos a hacer desde el punto de vista oncológico y lo que vamos a hacer desde el punto de vista psiquiátrico. Ahí probablemente haya que trabajar entre colegas de distintas especialidades. Y algo que es bien común y que lamentablemente muchas veces no se lo atiende adecuadamente. Y se trata de que el problema es psiquiátrico, es decir, la persona tiene trastorno mental inicial y a él se agrega un problema sistémico, muy frecuente. Un enfermo psiquiátrico, qué sé yo, un esquizofrénico, que se enferma de COVID. Y hay un problema sistémico que se está asociando a su trastorno mental y vamos a tener una situación peculiar.
¿Qué queremos demostrar con estos 4 elementos, por favor? Si bien es necesario que aprendan estas 4 opciones, lo más importante es entender que en esto hay una sinergia. Es decir, que síntoma somático, padecimiento psicopatológico, enfermedad psiquiátrica complicada con física, enfermedad física complicada con psiquiátrica, no es solamente que están yendo juntas o están una detrás de otra, sino que la una le está generando en sí mismo, a su historia natural como enfermedad, complicaciones y modificaciones en la evolución a la otra. En ese cáncer de un paciente que está evolucionando más o menos bien y se deprime, vamos a ver que por naturaleza en el trastorno depresivo hay una caída de la inmunidad, un trastorno en el que hay una disminución de la inmunidad celular especialmente, por acciones que vamos a estudiar ahora. Y ese deterioro en la inmunidad está contribuyendo al empeoramiento del cáncer, por ejemplo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la asociación entre depresión mayor y diabetes mellitus hace que la una le empeore a la otra, por todos estos mecanismos que vamos a revisar en la clase de hoy. Entonces, para la habilidad y la competencia del médico, como objetivo de competencia en la cátedra, tendremos que aquí señalar con mucha precisión un dato fundamental en la historia clínica. Definamos muy bien el inicio del padecimiento actual. Y esto sencillamente es que usted tenga la paciencia y el tiempo, la curiosidad y la calidez de relación médico-paciente para poder establecer hasta cuándo este paciente que consulta se sentía bien. Y eso defina, por favor. Es decir, ¿cuánto tiempo atrás hace que usted estaba en la plenitud de su desempeño de la vida? Usted se sentía bien, en buenas condiciones, físicas y emocionales, ¿hasta cuándo? Y muchas veces nos vamos a encontrar con sorpresas porque nos pueden decir que mucho tiempo atrás que no se sienten bien. Entonces, esa pregunta es clave en la entrevista médica. Y de pronto tenemos que explorar un poco más, profundizar y ayudarle al paciente a encontrar la diferencia. A veces nos dicen, ni me acuerdo cuándo estaba bien. Entonces, ya que tenemos ese dato fundamental en la historia clínica, vamos a poder diferenciar y decir, a ver, ya está el momento en que el padecimiento ha generado síntomas clínicos y usted ya no estaba bien, aunque sea leve, pero ya no estaba tan bien y eso ha evolucionado hasta ahora. ¿Sí? Por favor, veamos antes de eso, o sea, la fase preclínica, ¿qué había? Ese es el segundo elemento en la exploración clínica. Ya que sabemos cuándo empezó a ponerse mal, ahora vamos a decir, antes de eso, ¿qué había de somático y qué había de mental? Como antecedentes. Separaremos los antecedentes del padecimiento actual. Y ahí los antecedentes pueden ser personales, antes de esa época, cuánto usted estaba con algún antecedente de otra enfermedad o de algunos síntomas psíquicos. O los antecedentes pueden ser familiares y genéticos. Claramente genético, diciendo tal tipo de enfermedad está presente en mis antecedentes genéticos. O dato familiar, en el genograma. Nos encontramos que aparecen familiares que tienen tal o cual padecimiento. Eso hay que saber con mucha precisión. Cuando tengamos esa información clínica, vamos a tener que recurrir a conocimientos de medicina para, después de estar planteando la comprensión del síndrome, aquí está el síndrome, padecimiento actual que trae estos síntomas y signos,
estos antecedentes, estoy empezando a conformar en mi mente como médico el establecimiento de qué tipo de síndrome está ocurriendo. Ya que tenemos el diagnóstico y el planteamiento sindromático, estamos pensando en la ubicación anatómica o la ubicación mental de ese padecimiento, de ese síndrome. Entonces ahí hablamos de un diagnóstico, entre comillas, anatómico. Y luego viene nomás el diagnóstico fisiopatológico, es decir, qué está ocurriendo de desorden que explica esos síntomas. Y por eso vamos a leer ahora algo de un área de la medicina que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que estudia la relación de los mecanismos regulatorios y control del organismo desde la mente, el sistema nervioso, lo inmunitario y lo endocrino. Hay una íntima relación de los subsistemas que es responsable de respuestas adaptativas. Entonces, así como habíamos visto antes que en el estrés estamos hablando de ese síndrome general de adaptación, donde hay una sorpresa, luego una adaptación, o una solución o una claudicación, sucede que ese proceso de adaptación son respuestas adaptativas e integrativas muy complejas entre lo que pasa en la mente y la interpretación del estrés y lo que reacciona el organismo fisiológicamente ante ese desafío que se le ha presentado. Entonces vamos a desarrollar unos subsistemas, ¿sí? Un subsistema psicológico que lo vamos a ubicar anatómicamente en los circuitos límbico, paralímbico y pineal, ¿sí? El circuito límbico es aquel que está abrazando al tallo cerebral, descrito por Papez, por Broca, como el área cerebral que está rodeando a este tallo y que tiene una forma de raqueta, vamos a ver un dibujo más adelante, y que está conformado por hipocampo, amígdala, septum, comisura anterior y ganglios basales límbicos. Cada uno de ellos tiene unos desempeños interesantes. El hipocampo se está refiriendo a la memoria propia y de las memorias instintivas o genéticas. El sistema límbico, el circuito límbico está vinculado directamente a lo más instintivo y básico de la vida, ¿no? Lo visceral y ancestral. Se conecta con la amígdala, izquierda y derecha, en cerebro, y que está determinando la autopreservación. La amígdala es la que responde a la hora de la agresividad, ¿sí? Dispara el fight, o sea, la pelea, el huir o el quedarse paralizado. A partir del desempeño amigdalino, tenemos la posibilidad de responder con una acción ante una situación de estrés. Y, entre comillas, diremos, entre paréntesis les señalo que tenemos, por otro lado, el núcleo accumbens, donde se está desarrollando respuesta dopaminérgica para procesar el placer. Entendemos que las adicciones son un desequilibrio entre la acción amigdalina y de núcleo accumbens. Se desordena la agresividad y el placer. Y ahí se instalan las sustancias adictivas. Bien, siguiendo con el sistema límbico, tenemos el septum, que está ahí justo al lado del tabique, donde se están desempeñándose áreas nucleares de preservación de la especie. En septum aparece una de las mayores cantidades de concentración de células con receptores a serotonina. La comisura anterior conecta fibras blancas límbicas en ambos hemisferios y esto es muy importante. Hoy en día tenemos que considerar que en el desempeño neural la maduración de la sustancia blanca a partir de la vitalidad de los astrocitos y la conformación de la glía está definiendo la calidad de la respuesta mental en el adulto. Entonces, es muy importante considerar la evolución apropiada de las vías blancas. Dentro del subsistema psicológico, en el circuito límbico, entonces hablamos también de los ganglios basales límbicos. Y ahí estamos hablando del núcleo accumbens, el fundus striati. Entonces, vean qué importante, bien básico,
relacionado con el rinencéfalo, el sistema de la vida instintiva, el olfato, el circuito límbico. El otro sistema que nos interesa dentro de un sistema psicológico que está manejando las emociones y la respuesta actitudinal ante la realidad externa es el circuito paralímbico. Y ahí se está procesando la jerarquización. Entonces, en cuanto nos encontramos ante una situación que demanda una respuesta emocional o un comportamiento, tiene que haber una jerarquía en la mente. Estamos procesando qué es más importante uno u otro. Hay que tener una jerarquización para hacer prioridades. Y esto ocurre en estas áreas cerebrales. Ya es corteza, temporovasculolateral y entorrinal. ¿Sí? Están conectando lo protopático y instintivo y lo emocional. La corteza orbitaria, ¿sí? Que está hablando de, o sea, estamos hablando de la región cerebral que está por encima de las órbitas, y ahí encontramos una sede del yo social. Esta parte es sumamente sofisticada, ya es corteza de telencéfalo que puede regular y censurar al sistema límbico. Entonces aquí tenemos conexiones, pero donde la acción de los núcleos cerebrales en la corteza orbitaria es la de regular la vida instintiva del sistema límbico. Más complejo todavía viene a ser la corteza prefrontal. Más adelante, la corteza orbitaria, tenemos procesos cognitivos, intelectualización, razonamiento, juicio, jerarquización más compleja. Y luego tenemos cortezas asociativas que vinculan los centros sensoriales primarios que reciben esa señal sensorial. Es decir, estamos recibiendo señales en sistema, en la corteza parietal postrolándica, donde recibimos en el homúnculo sensorial específicamente, señales que provienen del exterior y que van a generar información que debe asociarse entre sí para poder interpretar la naturaleza del estímulo. Y hay un adaptador conductual importantísimo. Hoy en día sabemos mucho más de que el cerebelo está actuando en estas funciones mentales. Este sistema filogenética y ontogénicamente más nuevo que el límbico, es decir, el paralímbico, permite a las personas relacionarse. En el sistema límbico estamos reaccionando básicamente con núcleo accumbens y amígdalas integrándose en el hipocampo y la corteza del núcleo de la corteza cingulada para manejar lo que instintivamente estamos recibiendo. Y esto se va a regular con este circuito paralímbico de mayor complejidad y de evolución mucho más tardía en el telencéfalo que acabamos de describir. Y hay dentro de ese subsistema psicológico podemos hablar de un circuito pineal. Y es bien interesante porque aquí estamos hablando de la respuesta a la luminiscencia, que la señal lumínica captada por los ojos y la retina se transforma en señales químicas y eso está sincronizando los ritmos biológicos con los externos y eso está regulando los sistemas que hemos visto límbico y paralímbico. Entonces parten de células ganglionares retinales, se integran en el ciclo supraquiasmático y terminan en glándula pineal. Entonces, eso también está determinando que tengamos un tipo de relación con el mundo que es diferente de día que de noche. Aquí podemos observar unas gráficas. En este caso, quiero hacer este dibujo que fue planteado antiguamente para referirse al sistema límbico como forma de raqueta, que es lo que describía Turner en 1890, refiriéndose a lo que ya anteriormente Broca había descrito como una forma que abraza al tallo cerebral. Y ahí tenemos esa conformación, donde se encuentra el hipocampo conectado al giro cingulado, ¿no? Que provienen muchas de
de las vías de comunicación y de estimulación del bulbo olfatorio, regulado por hipotálamo y que determina muchísimo la acción de la amígdala. ¿Sí? Y más aquí adentro, un grupo de células conforman el núcleo accumbens. Esto está conectado, todo este sistema límbico se encuentra conectado. Aquí podemos ver una conexión de un diagrama de conectoma de el fascículo uncinado, que está conectando estas áreas básicas con el área del lóbulo frontal. Entonces aquí claramente se puede observar en esta maravillosa tractografía que lo proporciona la imagenología más moderna, esta unión. Y nótese, como dice acá, que esta es de las últimas áreas cerebrales en madurar. Esto es bien importante señalar. En el neurodesarrollo, como hemos descrito en el desarrollo social del cerebro, sabemos que hay una migración neuronal desde la vida intrauterina hasta el final de la adolescencia, más o menos 25 años de edad, en la que se tienen que ir dando conexiones de áreas cerebrales muy complejas conformando circuitos. Y una en especial es esta que está regulando las funciones límbicas con estas áreas que hemos denominado paralímbicas, pero que están determinadas por la naturaleza del tejido de la corteza frontal, del encéfalo, ontogenéticamente muchísimo más evolucionado. Y justamente es en el humano que en su neurodesarrollo, hacia el final de la adolescencia, es que se está terminando de conectar este fascículo uncinado. Es de lo más sofisticado. ¿Qué problema existe acá? Y es bien importante señalar. Es posible que por maltrato en la infancia, desnutrición, consumo de sustancias tóxicas, estar presenciando desde niño la violencia dentro de la casa, son factores estresantes que se ha demostrado que deterioran la evolución de los astrocitos y la generación de conexiones de vías blancas. Y lamentablemente es esperable que gente que tiene desde niños experiencias adversas, traumáticas, difíciles, sostenidamente, abuso sexual, abuso emocional, abandono, abuso físico, están generando tanto estrés y ese estrés disminuye, vamos a ver más adelante, la calidad de las neurotrofinas y de los neurotransmisores, y eso explica que no haya un desarrollo. Y esta área tan importante que tiene que desarrollar al final de la vida del adolescente no esté bien armada y tengamos, por lo tanto, fuertes problemas de disregulación entre la corteza frontal, que tiene que jerarquizar, que tiene que razonar, que tiene que clasificar la naturaleza del estímulo, sobre el sistema límbico que está actuando de una forma más instintiva. Entonces, si no tenemos esta conexión bien hecha, más va a dominar la vida instintiva primitiva del sistema límbico, de la agresividad de la amígdala y del placer del núcleo accumbens, que el razonamiento del lóbulo prefrontal, lóbulo frontal y área supraorbitaria. Es sumamente importante entender esto, por favor, que esta área de conexión en el sistema límbico y paralímbico determina en la vida psíquica la capacidad de jerarquizar, de tomar decisiones, de razonar sobre los estímulos que nos están afectando emocionalmente. Aquí podemos observar también una imagen de conexión donde se puede observar el cíngulo, aquí en esta tractografía, conexiones de sustancia blanca de esta región sofisticada del sistema límbico. Podemos ver el fascículo uncinado, el fascículo arcuato y el fascículo longitudinal superior. Estas áreas tienen que ir madurando. Vean cómo todo esto está conectado
Entonces, la sustancia blanca es muy importante. Otra explicación que puede señalar un trastorno mental que es importantísimo, pero que cuyo comportamiento refleja una disfunción en la persona en desarrollo muy grave, que es el trastorno por déficit de la atención, que se presenta desde niño y donde la persona, ahora entendemos que hay una falta de desarrollo de conexión entre áreas posteriores y áreas anteriores de la corteza que determinan una conexión que hace generar capacidad de atender. Sabemos hoy que hay una falla del desarrollo de esas conexiones desde muy pequeño que implican que uno no pueda atender y por lo tanto su comportamiento en casos graves pueda ser errático, violento. Aquí veamos, por ejemplo, una demostración y con esta imagen de resonancia magnética funcional, cómo hay una activación de esta área límbica, aquí estamos viendo cingulado e hipocampo, de la persona enamorada, ¿sí? Está sintiendo una emoción intensa de conexión, de comunicación, de amor con otra persona, y hay claramente en esta imagen que demuestra los trabajos, una activación de áreas del sistema límbico muy intensa, ¿sí? Y alguien que nunca ha estado enamorado o ya no está enamorado, se le pasó, se acabó el amor, se desactiva. Hay menos respuesta del sistema límbico. El sistema nervioso está conformado, como ustedes han estudiado en neurofisiología y en anatomía hasta en colegio, los sistemas nerviosos central y periférico. Funciona mediante neurotransmisores y neuroreguladores y tenemos a la glía para desarrollar el crecimiento, soporte, todo lo que hemos descrito antes. Pero aquí es importante conceptualizar algo que voy a repetir y ya lo han tenido que ver en neurofisiología el año pasado y se refiere a la noción de la neurotransmisión. Recuerden que los neurotransmisores principales que nos interesan, especialmente en psicología y en psiquiatría, son noradrenalina, acetilcolina, adrenalina, dopamina y serotonina, ¿no? Entonces, estos principales neurotransmisores que están teniendo circuitos específicos en cerebro para su desempeño, tienen en común un elemento central. Se trata de una molécula sintetizada en la neurona presináptica que, como ustedes saben, se exocita, se elimina a la hendidura sináptica y es captada por un receptor. Ahí tenemos la acción del primer mensajero. Entonces, es el neurotransmisor el que al unirse al receptor de la neurona postsináptica genera un estímulo de respuesta. Y lo que tienen que recordar, y esto es un dato fundamental, es que después de eso hay una cadena de respuesta, segundo mensajero, ¿sí? Hasta llegar a modificaciones inclusive dentro del núcleo con respuesta de modificación génica. Entonces, la situación no es solamente que el neurotransmisor salga de la neurona presináptica y vaya a la neurona postsináptica. Es que haya una calidad de modulación de receptores muy compleja y que eso determine que al interior de la segunda célula se generen respuestas muy complejas que determinan la estimulación a las siguientes células más allá. Entonces, la neurotransmisión es un fenómeno en que el neurotransmisor se une al receptor y le hace responder hacia el interior de la siguiente célula. Y esa respuesta es sumamente compleja y es muy especializada en todos los sistemas, en todos los subsistemas y áreas y circuitos del sistema nervioso. Entonces vamos a tener áreas serotoninérgicas que están determinando manejo emocional, por ejemplo, en el sistema límbico, y áreas dopaminérgicas en núcleo estriado, en otras regiones cerebrales, en infundíbulo, en núcleo arcuato o en corteza prefrontal dopaminérgica, que están generando respuestas específicas de tipo mental, pero por la acción de la neurotransmisión. Entonces, lo importante destacar del subsistema nervioso es la naturaleza del neurotransmisor, el receptor y la acción en los siguientes mensajeros al interior del citoplasma neural.
Y ahora vamos a hablar bastante con más amplitud de algunos conceptos que están referidos hacia el subsistema endocrino. Entonces, todo parte del hipotálamo, que es esta área cerebral que rodea el sector inferior del tercer ventrículo, ¿no? Desde el quiasma óptico a los cuerpos mamilares. Entonces, vienen a ser los grupos de células que producen factores liberadores. Han llevado en fisiología ustedes esto, no voy a insistir mucho, ya lo saben, pero voy a precisar algunas cosas. Lo que pasa es que tenemos que reconocer la existencia de 6 ejes psiconeuroinmunoendocrinos, que a partir de la función endocrina desde el hipotálamo están regulando el organismo, determinando esas respuestas psicofisiológicas. Entonces, vamos a tener que razonar en lo fisiopatológico para nuestro diagnóstico presuntivo, qué estará pasando de regulación y disregulación desde el punto de vista neuroinmunoendocrino en estos ejes que vamos a describir. Entonces voy a leer primero los 6, ¿no? Tenemos un eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, adrenal. Muy bien estudiado por ustedes el año pasado seguramente. Hay otro que tiene esta misma vía que termina en glándula tiroides. Córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, prolactínico, de gran importancia y que tiene gran respuesta al estrés, la prolactina. Hay otro eje que está regulando vía toda esta línea, este eje, hasta gónadas. Y tenemos que referirnos a un eje córtico, límbico, hipotalámico, adiposo gonadal. Me adelanto a decir que debemos considerar al tejido adiposo como otro sistema endocrino. El eje córtico, límbico, hipotalámico, hipoficiario, somatotrófico también nos va a describir algunas de las funciones que necesitamos entender. Empezaremos por este eje córtico, límbico, hipotalámico, hipófiso adrenal. Aquí lo que interesa es destacar la función de los glucocorticoides y vamos a ver que estos glucocorticoides que, como ustedes han estudiado en fisiología, se secretan en suprarrenales y también de forma periférica, en endotelios, etcétera, tiene un rol en el sistema nervioso central. ¿Qué hace en el sistema nervioso central los glucocorticoides? Es bien importante esto porque el cortisol es la hormona del miedo. A la hora de tener una respuesta de enfrentamiento a un estímulo estresante, la liberación aguda y luego crónica es de cortisol. Entonces, si tenemos un exceso de cortisol, hay una alteración en estas funciones: metabolismo de la glucosa, flujo sanguíneo, el equilibrio hidroelectrolítico, factores de crecimiento neuronales, la poda sináptica, la apoptosis, el mantenimiento de la función glial. Entonces pueden aparecer acciones, síntomas conductuales, también neurofisiológicos como reducción de umbrales sensoriales. Entonces la modificación de cortisol por este eje está determinando algunos síntomas que podría usted tener como boca seca, sensación de mareo porque está deshidratado, se disreguló la hidratación del sistema nervioso y usted está teniendo un paciente que está manifestando mareo. Así que vamos a entender que en esta regulación de glucocorticoides están actuando sobre otro tipo de esteroides cerebrales, los esteroides neuroactivos y los neuroesteroides. Hay neuroesteroides que hoy en día están siendo estudiados postulándose como medicamentos para trastornos mentales, especialmente del estado de ánimo. Entonces, cuando se estimulan estos esteroides cerebrales, muy parecidos a los glucocorticoides de la suprarrenal, están inhibiendo a la ACTH, ¿no? A la hormona liberadora de corticotrofina. Entonces,
había habido no solo la actividad de glucocorticoides, cortisol, sino de neuroesteroides que están regulando a este eje. Y tenemos dos tipos. Estos receptores cerebrales a esteroides son de tipo 1, que son para el afrontamiento, cuando los neuroesteroides están ligándose a los receptores de tipo 1 en cerebro, tenemos una conducta de afrontamiento. ¿Sí? Estos receptores tienen gran afinidad por aldosterona y cortisol. Entonces, además de neuroesteroides, el mismo cortisol está actuando y con razón ahora entendemos que cuando tenemos hipercortisolemia por estrés, tenemos una respuesta de afrontamiento, de alerta, probablemente de ataque o de huida, pero está determinada por el cortisol y los neuroesteroides pegándose a ese tipo de receptores de tipo 1. Los tipos de 2 son de confrontación. Tienen baja afinidad por cortisol, pero son altamente eficaces. Es decir, no se une mucho cortisol, pero sí se une mucho neuroesteroide y la respuesta es de alta potencia. Puede ser neurotóxico y esto es importante señalar. ¿A qué nos referimos con que puede ser neurotóxico? Hoy debemos saber que la hipercortisolemia está generando una respuesta mediante la acción estimulante dentro de la célula que determina aumento de radicales libres y generar lesión neuronal. La hipercortisolemia del estrés crónico, que está ya dañina, está deteriorando el trofismo de la neurona, especialmente en el área CA3 del hipocampo, ¿no? De la cresta de Amón. Ustedes han visto eso en neuroanatomía, la cresta de Amón del hipocampo en la región 3 es donde mayor sensibilidad se tiene a la agresión del cortisol y deterioro de la neurona. Si bien, siguiendo con este eje, tenemos la hormona liberadora de corticotrofina, que estimula la producción hipofisiaria de ACTH y la melanoestimulante. Entonces tenemos receptores tipo 1 y tipo 2. Vean que aquí ya tenemos una acción proinflamatoria, ¿sí? Y está mediando el efecto ansiogénico y depresógeno, ¿sí? Del cortisol, de la corticotrofina. Entonces, ya hay una mayor mezcla de actividad propiamente endocrina, de hormona, sobre el estado de ánimo. Entonces, esta CDH, la corticotrofina, induce el corte de la molécula de la propia melanocortina. Entonces, está vinculada a la fisiología de este sistema. Suprime el apetito, aumenta el tránsito colónico, suprime la reproducción y disminuye el apetito sexual, causa síntomas depresivos, produce aversión, ¿no? Regula la actividad locomotora, aumenta la agresión, disminuye el tiempo de sueño, inmunodepresión, estimula la producción de interleucina 1 y 2, estimula el sistema simpático, estimula la proliferación linfocitaria. Entonces, vean, solo por esto podemos tener síndromes somáticos, por ejemplo, diarreas, dolor abdominal, síntomas como el colon irritable, que tenemos que pensar ahora qué aspectos neuroendocrinos están involucrados en ese síntoma de un paciente quien está diciendo que tiene diarrea o estreñimiento cuando se pone nervioso, cuando tiene que dar un examen, cuando tiene que viajar, cuando tiene una deuda. Entonces, hay esta acción la que está ocurriendo ahí para entender este proceso. Siguiendo en el mismo eje, tenemos el factor natriurético atrial o atriopeptina, que inhibe la secreción de CDH. Anula las funciones ansiogénicas, tiene una acción más o menos tranquilizante en ese sentido. Es vasodilatador, inhibe la secreción de vasopresina y tiene funciones neuroendocrinas, una posible acción inhibidora sobre ACTH y cortisol, entonces va regulando. Veamos que sobre el mismo sistema, el hipófiso adrenal, tenemos una contrarregulación para disminuir la hiperactividad cortisólica
que puede ser hasta neurotóxica, como hemos visto. Así que hay una posible intervención de respuesta negativa a la prueba. Esta es una cosa muy sofisticada en psiquiatría que tiene que ver con que se demuestra que en el trastorno depresivo hay una disregulación de cortisol. Pero ahí está involucrada esta atriopectina. Siguiendo en el mismo eje, tenemos la acción de la vasopresina, que como otras hormonas que vamos a ver, realmente es hormona de estrés. Participa en la liberación de acetilcolina, de la hormona adenocorticotrófica con mediación de factor liberador de corticotrofina o CINEL. Hay regulación del equilibrio hidroelectrolítico, entonces el estrés se relaciona mucho al equilibrio y a estabilidad hidroelectrolítica. Tiene acciones neuroreguladores, estimulantes e inhibidoras. Y tiene como hormona acción vasoconstrictora sistémica. Puede generar la alteración de la vasopresina, la diabetes insípida y síndromes de secreción inapropiada de adiuretina. Y es modulador del eje que estamos estudiando. Moviliza reservas energéticas, tiene acción de neuropéptido y acción neuroestabilizadora para la timia. O sea, está involucrada en la estabilidad del estado de ánimo. En el mismo eje, la oxitocina es un nonapéptido, está sintetizado en hipotálamo anterior, participa permanentemente, básicamente en el mecanismo de parto y puerperio, y está relacionado a toda la actividad sexual y social. Interactúa con la hormona corticotrópica para reducir la liberación de adenocorticotrópica. Estimula la secreción de prolactina y hormona luteinizante. Tiene una función en ciclos, activa la conducta maternante y puede generar síntomas amnésicos. Es una hormona básicamente sexual, actúa en el freno de la adenocorticotrópica y está regulando muchísimo de esa, en lo comportamental, la aproximación maternante para el desarrollo del apego en el humano. Tenemos en este mismo eje que hablar de la corticotrofina, ¿no? Entonces el cortisol es importante, vean su vida media, 60-90 minutos, se secreta en episodios y el pico es matinal, su caída es en la noche y es un reloj que perfectamente nos está regulando todas las funciones que hemos visto hace un momento y resulta que cuando está el estrés crónico sostenido, inclusive en el trastorno depresivo, está en tal nivel de elevación el cortisol que está inclusive siendo neurotóxico, especialmente en el sistema límbico. La dehidroepiandrosterona también está participando en este mismo eje. Es un derivado del colesterol, esteroide circulante más abundante de los que hay. Está en suprarrenales, gónadas, cerebro. Llega a través de la barrera hematoencefálica y se sintetiza en oligodendroglía. Vean la importancia que tiene el sistema de sustancia blanca en este sentido. Vamos a señalar que hay un pico plasmático entre los 7 y 8 años de edad y en la andropausia hay una disminución significativa. ¿Qué hace? Tiene que ver con la andrenarca, es decir, cuando hay una disminución de la función sexual masculina. Estimula interleucina 2. Esto es bien importante señalar. Ya tenemos acción directa con esto del sistema endocrino sobre el sistema inmunitario. Puede prevenir enfermedad cardíaca por regulación del metabolismo de grasas y del mismo cortisol. Aumento de densidad ósea, tiene funciones inmunoprotectoras y procognitivas, es decir, que mejora memoria, atención, calidad de la atención. Vayamos al segundo eje, el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Aquí interesa la hormona liberadora de tirotrofina, que está en todo el sistema nervioso central. Está derivada del colesterol, se sintetiza en suprarrenales también, gónadas, etcétera, y tiene una mayor acción biológica. Al cerebro llega por la barrera hematoencefálica, como habíamos dicho. Entonces,
El otro eje, el hijo hipófiso prolactínico, que termina para decir en la prolactina. Es una regulación a partir de TRH y 5-HT, o sea, serotonina y tirotrofina están regulando la actividad de prolactina, y, es decir, generando estimulación. Y la dopamina tiene una acción negativa, de disregulación, o sea, de inhibir la secreción de la célula. Eso está equilibrado. De ahí que cuando tenemos acción especialmente incrementada de la función dopaminérgica, hay un impacto directo en prolactina. Y esta hormona, la prolactina, es especialmente sensible al estrés. Tiene una secreción cíclica asociada al dormir, está presente inclusive en las siestas y coadyuva al manejo del estrés. Es inmunoprotectora, modula la acción y síntesis de linfoquinas. Está elevada en enfermedades autoinmunes. Hay incremento, hay una hiperprolactinemia por estrés, pero también en la aparición de enfermedades autoinmunes. La hiperprolactinemia puede producir oligomenorrea, disminución del libido, impotencia, infertilidad, galactorrea, y estimula el sistema inmunitario y puede estar presente, como decíamos, en enfermedades autoinmunes. El estrés crónico determina hiperprolactinemia, impactando en todo el sistema que estamos describiendo. El otro eje, el hipófiso gonadal. Si resulta que es la síntesis y la secreción está ocurriendo suprahipotalámicamente, ¿sí? Entonces tenemos la hormona liberadora luteinizante o hormona liberadora de gonadotrofina, y estimula la secreción de hormona luteínica y la folículo estimulante. Entonces tiene una retroalimentación negativa y positiva, determinando acción directa sobre la fisiología de estrógenos y progesterona, ¿sí? Entonces, tiene factor de inhibición del crecimiento, de la hormona de crecimiento en glándula pineal y melatonina. También influye en esto la acción de las leptinas, que vamos a ver más adelante. Entonces, en condición de estrés, el estrés, mejor dicho, en condición de estrés, inhibe la acción de luteinizante y folículo estimulante. Es bien importante. Con razón, el estrés está determinando variaciones muchas veces muy bien pronunciadas en el equilibrio fisiológico, especialmente notable en el ciclo menstrual. Entonces, todos sabemos, y especialmente las damas, cómo el estrés más o menos severo puede afectar la calidad de la función menstrual. Es más, inclusive hay trastornos mentales que están determinados por eso, ¿no? Como el trastorno, la enfermedad del síndrome premenstrual o el trastorno disfórico del final de la fase luteínica, donde solamente la disregulación de este eje que está determinando la acción en ovario está generando síntomas mentales aparatosos de estrés, depresión, a veces ideación suicida, postración, dolorimiento. Los síndromes premenstruales a veces son muy severos. La explicación está en una disregulación de estos ejes. Veamos este córtico límbico hipotámico hipófiso adiposo gonadal. ¿Sí? Son hormonas del tejido adiposo que estimulan el eje gonadal. Entonces, aquí hay que entender que el tejido adiposo debe ser nomás considerado como un tejido endocrino. ¿Qué sintetiza? Estrógenos, leptinas, factor neurotrófico, factor de necrosis tumoral, factor inhibidor de la gonadotrofina tipo 1, proteínas, ligantes, factor ectópico agouti sobre el intestino, adiponeptina, resistina, proteína estimulante de la acilación. Tiene unas acciones sobre moléculas muy complejas periféricas. Es sobre el angiotensinógeno. Y vean qué interesante, tiene una acción reguladora en el depósito de la vitamina D. Hoy en día se considera, y ustedes han debido estudiar seguramente,
que vitamina D tal vez no debiera ser conceptualizada como una vitamina, es decir, una mina de la vida solamente, como la vitamina A o la vitamina C, sino que es todo un complejo endocrino, el funcionamiento de la vitamina D, regulando sistema inmunitario, regulando metabolismo óseo, regulando ciclos. Entonces, la vitamina D había tenido una importancia trascendental, especialmente en la respuesta inmunitaria, y más allá de verla como vitamina, se la ve como un sistema hormonal. Estas hormonas tiroideas, gonadales y corticosteroides modulan en el sistema nervioso serotonina, dopamina, neuropéptido Y, péptido YY, leptinas, la hormona melanoestimulante, etcétera, y en el sistema nervioso periférico, colecistoquinina, gastrina, garelinas, insulina, glucagón, adiponectina. Entonces, toda esta regulación a partir de tejido adiposo y de regulación con la acción de este eje está determinando por hormonas tiroideas y corticosteroides y gonadales todo ese equilibrio. Así que esta regulación, ¿no?, de estimulación del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico genera finalmente una modulación de el apetito, que es vital para o sea, que es tan importante para la sobrevivencia. Y tenemos trastornos mentales, a veces relativamente leves, en que el impacto importantísimo está en la regulación del apetito. En el trastorno depresivo puede haber falta de apetito, pérdida de peso, como algo muy típico, característico, y ahí está la explicación, disregulaciones hormonales. Y también a veces tenemos gente que por ansiedad está comiendo de forma desaforada y de manera compulsiva. Entonces, estas disregulaciones hormonales, donde está interviniendo, vean, serotonina, que está involucrada en el estado de ánimo, dopamina en el estado del placer, asociándose al desempeño periférico, como con la gastrina, etcétera, puede estar explicando esos comportamientos de, eh, de, de ingestas compulsivas. Y eso lo regulamos a veces con medicamentos serotoninérgicos que nos ayudan a disminuir el apetito. Hay serotoninérgicos que disminuyen y hay serotoninérgicos adrenérgicos que aumentan. La acción está dándose a nivel central sobre serotonina, a nivel central sobre serotonina y sobre noradrenalina, un medicamento dual, por ejemplo, que vía acción histaminérgica aumenta el apetito. Mientras que por acción serotoninérgica exclusiva de, por ejemplo, fluoxetina, tenemos una disminución del apetito. Entonces, ¿cómo había sido eso? Había sido porque está regulando estos sistemas del eje que estamos describiendo, donde está muy importante el tejido adiposo. Veamos este eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, somatotrófico. Determinante, la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento no es que active otra glándula, sino que va directamente a la circulación con efectos directos sistémicos en el crecimiento y se libera por inducción de la hormona liberador, del factor liberador de hormona del crecimiento. La somatostatina, que es la otra que está aquí descrita, es la que inhibe la hormona del crecimiento, que tiene acción periférica, paracrina y endocrina, y una acción central endocrina. Entonces, somatostatina está regulando la hormona de crecimiento, que además está liberada a nivel hipotalámico, hipoficiario, en ese eje, y está regulando la posibilidad del crecimiento. Dato clínico importante del trastorno depresivo en la infancia, que el niño no crece. Come normal, pero lo punto estatural no avanza. Usted es médico de área, está atendiendo a una familia, el niño está viniendo a control de crecimiento y desarrollo y no crece, usted dice, es que no come. No, no es solo eso. ¿Qué tal si la mamá le dice, es que nosotros hacemos todo el esfuerzo y este niño tiene los suficientes nutrientes?
pero no está creciendo. Ah, es un simple enano, hipoficiario, qué sé yo. No. ¿Qué tal si es deprimido? Y ese es el síntoma central de su trastorno depresivo, el no estar creciendo, porque hay un efecto de disregulación en estos sistemas que estamos viendo. Los secretagogos de hormona de crecimiento son moléculas sintéticas peptídicas y no peptídicas que se actúan vía nasal, oral o subcutánea y son estimulantes. Entonces es importante considerar este tipo de secretagogos que se utilizan a veces, pero que hay que conocer que esto está actuando cuando se lo utiliza de una forma sistémica, modulando todo el sistema que estamos estudiando ahora. Y finalmente vamos a hablar de estos factores extremadamente importantes. Su descripción ha sido premio Nobel para Rita Levi Montalcini, que son los factores de crecimiento nerviosos. La historia de esto es que para Ramón y Cajal había quedado todavía en suspenso explicar cómo es que puede desarrollar el crecimiento del sistema nervioso, siendo que las neuronas han perdido su capacidad de mitosis. Más adelante, muchos años después, en los estudios de esta gran y brillante neurocientista italiana, Rita Levi Montalcini, ella pudo describir la aparición de la neurotrofina 3. Y luego ya se fue estudiando y se encontró al factor neurotrófico dependiente del cerebro como el más antiguo predecesor filogenéticamente de estas moléculas, que lo que hacen es estimular el crecimiento. ¿Cómo? Se sintetiza al interior de la neurona, viaja hacia el núcleo y estimula que crezcan las dendritas y el soma neural. Y eso determina mayor proliferación, mayor comunicación de sinapsis y explica la capacidad de neuroplasticidad. Entonces, estos factores de crecimiento nerviosos están involucrados en esta regulación neuropsicoinmunoendocrina. Y todos ellos, como han podido ustedes ver, tienen también acciones estimulantes en el sistema inmunitario. En el subsistema inmunitario, que es discriminar lo propio del ajeno, junto al sistema nervioso central, tiene memoria, están mediados por citocinas, y lo que es bueno señalar, hay neuronas con receptores a citocinas y células blancas con receptores a neurotransmisores. Y estas acciones plurifuncionales se actúan en forma complementarias y son, como las palabras de una frase, la acción de una parte del desempeño inmunitario está determinando la acción de otra parte, y eso está regulado también por el sistema endocrino y el sistema nervioso. Eso explica por qué por estrés podemos tener déficit de la respuesta inmunitaria, no hay liberación ni proliferación celular ante un antígeno o ante un apteno, y la respuesta inmunitaria se deteriora. De ahí que podemos tener disregulaciones, especialmente en enfermedades sistémicas, producidas por o por el estrés en consecuencia. Este famoso estrés o depresión o alteraciones del estado de ánimo, con el que nos hemos mencionado tanto en esta clase, están generando respuestas periféricas que pueden ser la explicación de los síntomas y de los síndromes que usted está describiendo en la clínica primariamente. Es exactamente 1 hora de haber iniciado la clase y tenemos, por lo tanto, la conferencia de este tema desarrollada ahora. Espero que les haya sido lo suficientemente claro. Tendríamos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muy Buenas bien. noches, doctor. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos saber o investigar cuando un niño está deprimido? El niño con trastorno depresivo no presenta la sintomatología característica del adulto deprimido. Lo más frecuente en el niño deprimido es la irritabilidad
y el desinterés. Pero también hay síntomas físicos, especialmente aquellos que hemos visto como la falta de crecimiento y hay falta de apetito. Entonces, increíblemente, puede ocurrir un fenómeno especialmente complicado. Sucede que en el trastorno depresivo infantil puede haber insomnio, junto a la irritabilidad, al desinterés, al encierro. El niño puede estar reticente, puede no estar muy llorón, pero está irritable. Y sucede que eso puede llevar a estados de insomnio. El insomnio crónico en niños puede preceder a un síndrome de pubertad precoz por disregulación de melatonina. Entonces, hay una alteración neuroendocrina por insomnio crónico debido al estrés de la infancia y depresión, que de pronto aparece con rasgos fenotípicos puberales antes de la edad. De pronto verse muy señorita, ¿no? Con aumento de glándula mamaria, un poco más de estatura, y parece que estuviera creciendo muy rápido, y probablemente es por el insomnio de una depresión crónica de estrés. Y cuando tenemos eso, tenemos que siempre averiguar qué está pasando en la dinámica familiar. No olviden que hemos hablado que siempre, por la simple lógica de la medicina, de la psicología médica, hay que ver el contexto donde se está desempeñando el funcionamiento de una persona. Lamentablemente, hoy sabemos que más o menos hacia los 13 años de edad, en muchas poblaciones del mundo, se está empezando el consumo de drogas, especialmente tabaco, alcohol, con alteraciones de la vida sexual, alteraciones de muchas otras cosas, y hoy en día se está estableciendo mucho mejor que este inicio de consumo de sustancias en los jóvenes está consistentemente asociado a que precede en 4 a 6 años la aparición de trastorno mental diferente, especialmente del estado de ánimo y por estrés. Entonces, 9 años de edad, 7 años de edad, 8 años de edad, con síntomas psiquiátricos del estado de ánimo y de ansiedad, no son raros. Están vinculados a lo que hemos descrito, inclusive al funcionamiento de todo el sistema que hemos señalado, y especialmente a la relación con el medio ambiente, que puede ser agresivo. Y eso quedar instalado como trastorno mental, por ejemplo, ansiedad generalizada, depresión, angustia, síntomas obsesivos, y 4 a 6 años después empezar con drogas. Así que tener datos de consumo de sustancias en jóvenes, debe usted pensar que puede ser la consecuencia de un estado de ánimo alterado como la depresión. Y si investigan los antecedentes, probablemente se va a encontrar con que estaba sin poder dormir, muy enojón, sin poder concentrarse, con fallas en la memoria, como síntomas depresivos de la infancia. ¿Algo más? Gracias, doctor. Bueno, Sandra, creo que aquí cortamos y es la hora. Sí, muchas gracias por la exposición, Fernando. Entonces, la clase la vamos a subir hasta el día de mañana, por favor, igual a la plataforma. Gracias por su asistencia y nuevamente gracias al doctor Garitano. Daríamos por finalizada la clase. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.